Muy buenas tardes. Ya es muy común poder estar viniendo en estas horas aquí mientras compran algo para comer. Y siempre que recuerdo cuando están aquí, a mí se me viene algo muy importante, que es la necesidad espiritual, el testimonio importante, la esperanza que podemos encontrar hoy en día a través de estas fechas. Se me vienen a la mente muchas cosas y muchas de las veces no tomamos muy aprecio lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, y aún en estos tiempos tan hermosos que se nos ha dado un regalo tan hermoso. Se nos ha dado en estas fechas de Navidad la joya más preciosa, que es el Evangelio, que es el Hijo de Jesús encarnado, dado aquí en la tierra a través de la Virgen. Y muchas de las veces nosotros recibimos testimonio de personas, familiares, amigos o de tíos, o aún de nuestro propio padre, y decimos que la palabra de nuestros familiares, o tal vez la palabra de alguien que apreciamos mucho porque tiene la verdad, creemos mucho en él porque confiamos en él, el testimonio de los hombres. Pero se me viene a la mente lo que viene aquí en la palabra de Dios, el mensaje importante que podemos encontrar. Dios ha dado un testimonio importante. Este testimonio es mucho mayor que el de los hombres. Este testimonio del que te quiero hablar es el testimonio de Dios, dado, testificado a través de su Hijo Jesucristo. Dios, encontramos en su palabra que ha mandado a su Hijo amado aquí a la tierra hace más de 2000 años con un propósito. Y es por eso el nacimiento, es por eso hoy la Navidad, la importancia de este regalo tan hermoso que se nos ha dado. El Hijo de Dios vino hace 2000 años, encarnado, vino como Dios, 100% hombre, 100% Dios. ¿Para qué? Para que toda la ira de Dios fuera sobre él. Dios, dice la Escritura, que lo aplastó, lo quebrantó, lo llevó a padecimiento, lo llevó a esa cruz por todos nuestros pecados. La Escritura dice que los que deberíamos de haber estado ahí éramos tú y yo. Haber recibido los azotes, haber recibido el castigo que Dios puso en el madero a través de su Hijo amado. Entonces la Navidad o el tiempo es más que los regalos, más que el convivio, más que la paz. Es que se nos ha dado un hijo, ha nacido un hijo, y ya no está en el pesebre, ya no está en la tumba, ya no está más en la cruz. Dice la Escritura que resucitó con poder, familia. Y la verdad, el testimonio que Dios da hacia los hombres es un testimonio verdadero, porque dice la palabra en Juan claramente que todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree en Dios es como decirle a Dios mentiroso, porque si no recibimos el testimonio de Dios al mandar a su Hijo aquí en la tierra por nuestros pecados, es como decirle a Dios mentiroso. Dios, tú no has mandado nada, o no has mandado realmente algo por nuestros pecados, por alguien que ha hecho lo contrario que tú quieres. Entonces Dios manda a su Hijo, y todo aquel que recibe el testimonio de Dios es creer en el Hijo, es creer en la voluntad, es creer que realmente el sacrificio de su Hijo aquí en la cruz, su sacrificio es real y es verdadero, porque las palabras dicen muy claro: todo aquel que tiene el testimonio de Dios y el que no cree realmente en el testimonio que Dios ha hecho, se le llama mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que se le ha dado acerca de su Hijo. Ahora, ¿cuál es el testimonio que Dios ha dado hacia los hombres? Dios ha dado una vida eterna. Una vida eterna, dice la Escritura, que todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero todo aquel que se rehúsa a no creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, familia. La verdad, Dios nos ha dado un regalo tan hermoso. Un regalo, una joya tan preciosa como aquel mercader, como aquella persona que compra joyas y dice que ve esa joya tan más hermosa, ese rubí tal vez, esa esmeralda, y dice que vende todo para comprar esa joya tan hermosa que es de mucha importancia. Así cada uno de nosotros debemos de entender que la importancia de estos tiempos es que Jesucristo vino a la tierra, y dice la Escritura que Él vino, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó con poder. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso llevar. Y según la Escritura,
hay algo muy cierto. Según tú y yo y toda la humanidad somos pecadores. Aquí no hay nadie en la tierra que pueda decir que nadie ha pecado. Tú y yo somos pecadores. Aquí dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera una persona que haya hecho lo bueno aquí en la tierra. Tú y yo pecamos ya sea por la mente, por los ojos, por nuestra boca, por pensamiento, por omisión o por acción. Pero hay esa verdad que tú y yo no podemos aludirla o quitarla. También hay una verdad muy importante, es que tú y yo tenemos que morir algún día. ¿Cómo? No sé. Esta pandemia trajo muchas muertes en nuestros familiares y seres queridos, amigos, vecinos. Pero más que una pandemia, vamos a morir por un accidente, vamos a morir por una enfermedad, vamos a morir por un cáncer o vamos a morir por un infarto. Pero lo que sí tenemos seguro tú y yo es que vamos a morir tarde que temprano. Y según la Escritura, como te dije que somos yo y tú pecadores, la Escritura dice que más cuanto todos pecamos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y dice la Escritura que estamos separados de la presencia de Dios porque somos pecadores. ¿Por qué? Porque dice que todo aquel que pecare o el pecado trae la muerte consigo mismo. Y lo que quiero dejarte ahora es que la Escritura dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice que de manera está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que tú y yo, el día que tú y yo nos muramos, nos vamos a presentar delante de Dios ante un juicio y ahí vamos a ser tú y yo juzgados conforme a la ley de Dios, conforme al mandamiento de Dios que ha dejado establecido a través de su ley. ¿Y cuál es la ley de Dios perfecta y agradable? La Escritura dice que mas cuanto todos pecamos estamos destituidos. Así que si tú y yo hoy morimos, si tú hoy nos tenemos que presentar delante de Dios, déjame decirte que, como dice la Escritura que estamos separados, tú y yo merecemos una condenación. Y esa condenación es eterna. Es una condenación en el infierno por toda la eternidad. Y esta palabra no nos gusta porque realmente nos consideramos tan buenas personas delante de los ojos de los hombres que decimos que no somos tan malos como tal vez aquel que secuestra, viola y aquel que tal vez roba y hace cosas peores que cada uno de nosotros. Y nos consideramos tan buenas personas, pero delante de los ojos de Dios, yo creo que yo soy la peor persona, o yo creo que soy el pecador más grande que pueda existir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que mis obras son malas. Entonces, si hoy Dios me llamara a cuentas conforme a mi pecado y conforme a lo que dice que estoy destituido, si hoy yo sigo viviendo conforme a mi necedad, y si Dios me llama a cuentas, déjame decirte que me voy a ir a una condenación eterna, porque la Escritura así lo dice, porque no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿y a qué se refiere con la ley de Dios que Dios ha establecido? Dice la Escritura que todo aquel que pecare ciertamente morirá. Ahora déjame decirte de qué manera pecamos y de qué manera violamos la ley de Dios. Si tú eres consciente igual que yo, como te lo digo, que somos pecadores, tú y yo algún día hemos mentido. ¿Quién no ha mentido aquí en la tierra? Yo creo que todos hemos mentido aquí en la tierra. ¿Y cómo se le llama a los que mienten? Pues se les llama mentirosos. Tú y tú mentimos para podernos zafarnos de algo que hicimos mal. O tal vez mentimos para poder quedar bien con los amigos, con los familiares. Y déjame decirte que dice la Escritura que si violamos uno de los 10 mandamientos nos hacemos culpables de todos. Entonces, si hoy Dios nos llamara a cuentas conforme a su ley y conforme hemos confesado que hemos mentido, hoy si Dios nos llamara a cuentas y nos tendríamos que presentar ante ese Dios cara a cara ante nuestro Creador, déjame decirte que tendríamos que tener un castigo en el lago de fuego, que es el infierno. Y ahí no para la cosa, mi amigo, mis amados, no para la cosa ahí. La Escritura dice que todo aquel que cometa adulterio, según Mateo capítulo 5, dice la Escritura que todo aquel que cometa adulterio no merece el cielo. ¿Por qué? A lo mejor tú has de decir, amigo, pero yo no estoy casado.
¿Cómo vas a decir que yo he cometido adulterio y no he tenido relaciones con nadie? Ah, pero déjame decirte el estándar de Dios que dice que es muy alto. Dice que todo aquel que mira a una mujer o a un hombre con deseo de codicia es como si haya adulterado con esa persona en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que si yo deseo a un hombre o a una mujer con ese deseo de codicia, es como si haya cometido el acto sexual físicamente. Ese es el estándar de Dios. Y como te lo dije al principio, ese es el testimonio de Dios que ha dejado. No cometerás adulterio. También hay otro mandamiento que dice la palabra de Dios: no robarás. Todo aquel que haya robado algo que no le pertenece, aunque nadie nos haya visto, pero delante de Dios hemos robado, hemos tomado algo que no nos pertenece. Entonces, si tú eres sincero igual que yo, como te lo dije, tan pecador como yo, que no merezco muchas de las veces presentarme delante de Dios y que yo ni siquiera soy digno, ni siquiera yo soy quien debería de estar aquí, pero Dios le ha placido en decirte que tú y yo hemos mentido, hemos adulterado y hemos robado de corazón. Así que si hoy Dios nos llamara a cuentas, fíjate nada más, Dios hoy nos llevará a una eternidad, nos llevará a una condenación. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todo aquel que cree en el Hijo no es condenado, pero todo aquel que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. ¿Y cuál es la condenación? Que Dios envió a su Hijo, o sea, a la luz, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y muchas de las veces pensamos que no sucede nada. ¿Por qué? Porque todos mienten, todos fornican, todos adulteran, todos desean a la mujer de su prójimo, todos violamos el primer mandamiento, blasfemamos el nombre de Dios y hacemos todo lo que nos place y pensamos que no pasa absolutamente nada. Y dice, amigo, pues estás equivocado. Pero déjame decirte, ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta? Como lo dije al principio, cuando dice Hebreos 9:27. Y de manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto un juicio. Te vas a dar cuenta que realmente va a existir un juicio y va a existir una eternidad cuando te presentes ya muerto delante de Dios y vas a decir, caramba, Señor, tu estándar era muy grande y la verdad he violado tus mandamientos, he violado tu ley. Entonces, no hay nadie. ¿Por qué? Porque en el libro de Salmos capítulo 10 dice que muchas de las veces no entendemos el estándar de Dios porque nuestra necedad o nuestro corazón es tan necio, o muchas de las veces somos tan altivos y pensamos y nos consideramos tan buenas personas en decir, pues Dios no ha visto, Dios ha encubierto su rostro, jamás verá lo que yo he hecho. Pero no, para Dios no hay nada oculto. Dios en su palabra dice que todo está a la luz. Todo lo que está en la tiniebla está en la luz. Entonces esa es la mala noticia que a lo mejor no nos gusta muchas de las veces aceptar y entender. Pero como te lo dije al principio, así tú te sientas mentiroso, fornicario, adúltero y hayas matado, al guardar el rencor, orgullo hacia otra persona, y aunque a lo mejor no hayas matado físicamente, pero has guardado rencor y orgullo delante de alguien, un vecino, un familiar, eso es homicidio delante de Dios. Pero aún aunque tú te sientas como yo, miserable pecador, y que eres mentiroso, fornicario, adúltero de corazón, dice la Escritura que por eso mandó Dios a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, por cada uno de nuestros pecados. Y dice que en Él fue hecha toda, absolutamente toda la ira de Dios. ¿Para qué? Para que nadie perezca, para que no haya necesidad de que nadie vaya al infierno. ¿Para qué? Para que tú creas, te arrepientas y mires a la cruz de Cristo y mires que solamente en Él hay salvación. Salvación de la ira que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros cuando nos presentemos a Él cara a cara. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar delante de Dios cara a cara ante nuestro Creador. Y Dios no puede ser burlado. Entonces Dios mandó a su Hijo hace más de 2000 años y este es el propósito de la Navidad. De que tú te arrepientas, de que tú y yo podamos reconocer delante de Dios que hemos violado, hemos transgredido la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos hecho lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Tal vez no tan malos como delante de los ojos de los hombres, pero sí delante de los ojos de Dios sí hemos quebrantado esa ley. Dios quiere que tú y yo
nos arrepientamos. Es más, Él dice que ha mandado a su Hijo Jesucristo para que nos reconciliemos por medio de Cristo a través de con el Padre. ¿Para qué? Para que tú y yo, hoy que tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos este regalo tan importante que la palabra de Dios nos dice, clara y precisa, que todo aquel que tiene al Hijo, porque Dios ha amado al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aún dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo, fíjate, aún siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, por ti que has matado, fornicado, adulterado, por mí que he matado, adulterado, fornicario. Yo que he visto cosas codiciosas, pensamientos que no son acordes delante de Dios. Dios los puso en la cruz del Calvario, en su Hijo Jesucristo, en su Hijo amado. ¿Para qué? Para que vayamos a Él arrepentidos y digamos, Señor, perdóname. Perdóname, ya no quiero vivir esta vida, porque el día que yo me presente delante de ti, tu palabra dice que vamos a ir a una condenación, si no hago tu perfecta voluntad. Señor, aquí estoy arrepentido, creo en tu Hijo Jesucristo, creo en lo que ha hecho en la cruz del Calvario, y dice la Escritura que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Amigo, huye a Cristo, ve a Cristo, hay esperanza. Todavía hay lugar, todavía hay salvación, porque dice la palabra que en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otra manera para poder reconciliarnos para con el Padre, si no es a través del Hijo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no es por obras, dice la Escritura, que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por todo lo bueno que yo pueda hacer, no es por todas las obras de caridad que yo pueda hacer para ganarme al cielo, sino que son por las obras de Cristo que ya fueron hechas en la cruz del Calvario. Amigo, amado, de verdad irá, arrepiéntete porque créeme lo que después de la muerte va a ser demasiado tarde. Después de que muramos vas a decir, Señor, tu palabra no la dejaste. Señor, tu evangelio es verdadero. Señor, tu palabra es clara y precisa. Señor, la verdad, cuánta razón había en tus escrituras. Cuánta razón había en tu misma creación que dabas testimonio que tú existías. Cuánta razón tenías, Señor. Y créeme lo que después de la muerte va a ser demasiado tarde. Y a lo mejor tú vas a decir, es que el cielo y el infierno no existe porque nadie ha venido de allá para acá, de aquí para allá a anunciarnos. Pues déjame decirte que por eso tenemos la evidencia tan clara que es su creador, su creación, para darnos cuenta que existe un Dios verdadero, justo. Dice la Escritura que Él es un Dios justo, 3 veces santo, y dice que la paga del pecado es muerte, es una separación eterna entre Dios y los hombres. No hay más. No hay más revelaciones en el cual podamos entender. El Hijo amado vino. Cristo vino por ti y por mí. Por pecadores como tú y como yo. Miserables, corruptos, que hemos hecho lo incorrecto delante de Dios. Hay perdón de pecado, amigo. Hay perdón de pecado para que vayas a Él y huyas. No hay otra manera, no hay otra forma. Créeme lo que en Él es el único camino, es la única verdad. Por eso nos ha dejado su palabra viva y eficaz para que nosotros podamos entender que en Él un Dios inmutable, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que todavía muestra su misericordia, porque todavía estamos vivos, porque todavía nuestro corazón sigue respirando, todavía podemos ver a los bebés, vida, un Dios que todavía se muestra, un Dios que todavía está presentando la oportunidad de que podamos correr a Cristo. Y no se trata de una religión, no se trata de que tú hagas esto y aquello para ganar al cielo, sino que se trata por los méritos de Cristo, por los méritos de Él, que fueron llevados en la cruz. Él fue menospreciado, Él fue desechado entre los hombres, fue varón de dolores, sufrió el quebranto más que podía existir. Dice que en Él fue llevado todas nuestras rebeliones. Él cargó en la cruz cada uno de nuestros pecados. Y dice que por nuestras llagas, tú y yo fuimos curados. Aunque tú y yo nos hayamos apartado del camino,
que no es de Dios, pero dice que en Él cargó todo el pecado de nosotros. Muchas gracias y deseo de todo corazón y deseo el corazón de Dios. Yo sé que tú puedas escuchar, no a mí, sino que tú puedas ver a la luz de la palabra lo que dice Dios en cada uno de nosotros y que puedas entender que es Dios hablando. Yo solamente soy la persona más insignificante que te puedes imaginar, pero Dios hoy le ha placido. Dios hoy le ha placido mandar y hablar a través de su palabra, a través de su predicación, de su mensaje. Muchas gracias, que Dios te bendiga.